Y voy a compartir. Decidme si lo veis bien, porfa. Sí, profe, se visualiza bien. Vale. Bueno, pues vamos con las redes GANs, que ya es el último tema, así reglado. Luego daremos un poco de siguiente clase, daremos cositas nuevas y recordaremos cosas. Y luego parte de la siguiente y la última para el examen. Y así las dudas que tengáis y ya como decía, voy a preparar pues como un resumen. Quiero preparar como lo que yo veo más relevante que tengáis que aprender, ¿vale? Y bueno, pues ya Generative Adversarial Networks, que casi todos seguro que os suenan, las conocéis. Pues estas fueron propuestas en el 2014 por un tal Ian Goodfellow o algo así, que al final lo que son dos redes enfrentadas entre sí en un juego, como si compitieran entre ellas. Son bastante interesantes. Vamos a empezar esto de qué es real. Vamos a ir metiendo el tema poco a poco. No sé si habéis visto este vídeo que me hizo mucha gracia en su momento. Era un chico que fue al dentista, le quitaron un diente y va drogado. Va el pobre con la anestesia y es súper gracioso si lo podréis ver. Y él se preguntaba, ¿esto es la vida real? Pues vamos al tema. Vamos a ver. Si, por ejemplo, os muestro esto y digo que es, pues bueno, pues habréis identificado, pues decir, bueno, pues es un billete. Em, pero claro, yo si intentara pagar con esto, pues me dirían, pues va a ser que no, ¿no? Que esto no es posible. Eso es. Y entonces digo, vale, pues voy a revisar, voy a coger detalles, lo voy a volver a imprimir y a ver qué os parece. Bueno, imprimir, dibujar, ¿no? Entonces dices, bueno, pues ya tengo ciertas características que se pueden parecer más, pero diríais, esto es de juguete, ¿no? Todavía esto no es un billete. Pero si os pongo esto, pues ya diríais, bueno, ¿es real o no? Y aquí ya tendríamos dudas, porque habría que ver, hacer ciertas comprobaciones, ver el timbre, ver diferentes cosas, ¿no? Entonces, al final, ¿qué hemos hecho? Pues un proceso iterativo de cómo mejorarlo y vosotros vais viendo qué características tenéis que ir fijando y qué detalles hay que ir viendo para ver si es real o no. Eh, es un poco como, imaginaros un falsificador de billetes, que va a ser el generador. Entonces, para ver luego las GAN, ¿no? El falsificador genera unos billetes. Hay un policía que va a ser el experto, que va a ser el discriminador. O sea, en las GAN vamos a tener generador y discriminador. Vale, entonces el policía mira a ver si son billetes también o no. Entonces, al principio el falsificador pues hace pues lo que puede y hace unas copias horribles. Entonces, la policía lo detecta muy bien. Pero ¿qué pasa? Que van a ir mejorando. Entonces, el falsificador empieza a aprender a engañar y el policía empieza a aprender a detectar mejores falsificaciones. ¿Qué sucede? Que con el tiempo las falsificaciones pueden llegar a ser pues muy convincentes, porque claro, uno se especializa y el otro también. Entonces, volviendo a las clases primeras que tuvimos, que hablábamos de las imágenes que no eran reales, esto es lo que llaman this person does not exist o this cat does not exist, pero que nosotros podríamos pensar que eran reales. Pero sí es verdad que puede ser que si nos fijamos podemos detectar que no son reales. Pero vamos, yo las miro y para mí serían reales completamente. Entonces, al final, lo que es un modelo generando imágenes y lo vamos entrenando cada vez para que mejore y las imágenes parezcan más reales. Entonces, vamos a ver qué es esto de los modelos de generación y discriminación. ¿Cómo conseguimos esto, ¿no? ¿Cómo que conseguimos que se genere? Vamos a hablar de imágenes en este caso, pero es para el ejemplo. Y cómo las genera y ver cómo funciona y estudiar
Es que estoy en la calle, que es que hace mucho calor. Entonces se basa al final en dos arquitecturas, en la que genera y la que discrimina. Veamos, por ejemplo, este cuadro. Imaginaros que nosotros somos falsificadores, ¿no? Y decimos, vale, queremos hacer la falsificación de la Gioconda. ¿Qué pasos vamos a seguir? Bien, pues ¿qué tendría que hacer? Bueno, pues aprender qué técnicas se han utilizado, el tipo de pintura, los trazos, qué características son más especiales. Entonces, luego intentas replicar al máximo con esas características y esas técnicas y esas pinturas. Vale, y ahora nos vamos a nuestro concepto de redes neuronales. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues aprendemos cómo son las futures y cómo se distribuyen, ¿no? A la hora de reproducir una imagen. Vamos a ver ahora, nos ponemos en el punto de vista del policía o del experto. Entonces diríamos, vale, miro la imagen y veo las diferencias que tengo con la imagen original. Entonces, se trata de buscar qué detalles me aseguran que no que pertenece al autor o no pertenece al autor, qué detalles los más significativos. Miraríamos pues las técnicas que han utilizado y al final lo que hacemos es ver que el límite entre clases, ¿vale? ¿Qué es lo que hace que pertenezca a una clase u otra? Si es real o si no. Profe, Entonces, vamos a verlo un todo, poco de manera matemática. ¿Sí? hola. ¿Alguien ha hablado? En todo caso, Miguel, en todo caso, el autor siempre coloca una firma en su trabajo original que la IA Claro, no pero va a poder identificar. bueno, la IA no, pero eso era un ejemplo de un falsificador haciéndolo a mano. O sea, que era para ver quién sería el generador y el discriminante, ¿no? El que discrimina y el generador. O sea, que era como una analogía con un cuadro normal de un falsificador que quiere pintar y quiere hacer esa Sí. copia. O sea, que era un poco para ver las diferencias entre ese generador y discriminador, pero eso era en pintura real. Entonces el falsificador falsifica la firma, falsifica todo. Pero ahora nos El lo maltrato vamos a a los llevar tutores. a las redes. O sea, que era un ejemplo, como una analogía, ¿vale? Que no era de la IA directamente. ¿Vale, Miguel? Solo era un ejemplo para verlo. Ahora ya lo vamos a ver ya en nuestra IA, ¿no? Entonces, lo vemos de manera matemática. Con el generador lo que creo es unos objetos y les asigno una clase para generar la probabilidad de que un objeto pertenezca a determinada clase. O sea, un poco veo esos límites entre las clases. ¿Vale? Sí, pues eso, como DiCaprio, falsificador. Entonces veo los límites de las clases y digo, vale, genero la probabilidad de que un objeto pertenece a esa clase determinada y veo esos límites. Entonces digo, vale, vamos a intentar crear datos falsos. Vamos a verlo como un ejemplo, ¿vale? Porque aquí es un poco más confuso. Em, los ejemplos que pueden ser, pues las caras de personas, las imágenes, voces sintéticas, que es lo que hago es el generador va a ir generando cosas y con el discriminador pues, generar algo que se parezca a lo que yo quiero. Y el discriminador hago lo contrario. Estoy viendo dónde está la separación entre esas clases. Vale, y conociendo esa separación, pues estoy viendo si estoy dentro de la clase o no. ¿Es real o es generada? ¿Es real o es generada? O sea, ¿me están dando gato por liebre o realmente es la liebre? Me está diciendo José que había problemas en la plataforma. No lo sé, pero a mí sí que me ha dado estos días, he tenido problemas con la plataforma, con los correos que no me llegaban bien, pero bueno, no sé si eso os afecta. Ahora vamos a ver las arquitecturas y ya vamos viendo cómo funciona esto bien, ¿vale? Aquí lo que hablábamos, tenemos dos componentes principales, que es el generador
y el discriminador, ¿vale? Tenemos un dataset con todas nuestras imágenes reales, que es el cuadrito este que tenemos aquí. A ver, voy a quitar esto. Que tenemos nuestras imágenes reales. Entonces, este dataset entra en el discriminador y en el generador, ¿vale? Y decimos, aquí, esto es súper importante, ¿vale? Lo que metemos en el generador es un vector aleatorio. De primeras es aleatorio, ¿vale? No se introduce una imagen, se introduce un vector aleatorio que normalmente es una distribución normal, uniforme, y lo que metemos es eso al generador. Y luego la parte real, y eso lo vamos a meter en el discriminador. Entonces, lo que hace el generador es ese vector aleatorio lo transforma en una imagen, ¿vale? Que eso es como un ruido, pues lo transforma. Entonces, lo contamos, todo esto lo estoy contando como imagen, pero como decía antes, puede ser una señal, voz o lo que sea. Entonces, tenemos una función de pérdida tanto para generador como para el discriminante. Entonces, con esa función de pérdida va a ir viendo si está haciéndolo bien o mal. Mira, vamos a ver cómo va esto, que lo voy a poner aquí particularmente. Por un lado tenemos el discriminador, vamos a mirar esto primero, que lo que hace es recibir unos inputs de las imágenes reales y de las imágenes que ha generado el generador a través de ese vector que ha convertido en imagen. Entonces dice, vale, con esas dos que tengo que hacer, mirar si es real o es generada. Y su trabajo es discriminar, es identificar si es real o generada. Dentro de ese entrenamiento tenemos una función de pérdidas, que esa es la que nos va a echar una mano a saber si lo está haciendo bien o mal, ¿vale? Si confunde o no confunde. Y luego aquí tenemos una función de pérdidas que vemos del generador, que ahora, como estamos hablando de discriminador, no lo utilizamos. Y la discriminador que nos dice que nos estamos equivocando o no. Y lo que va a decirnos es si es real o no. O sea que tenemos el generador por un lado, el discriminador por otro. Y ahora estamos hablando del discriminador, que lo que me dice es si es real o no. Y tiene una función de pérdidas. ¿Para qué? Pues para aprender si lo está haciendo bien o lo está mal. O lo está haciendo mal, perdón. Y luego, por otra parte, ahora vamos a ver el generador. Lo que tengo es este uno muy listo que me dice si va a ser o no, que era el discriminador que hemos dicho, pero el generador lo que decíamos es recibe un input aleatorio, que es un vector que transforma en imagen, que es como ruido. Luego os pongo unas imágenes a ver si lo puedo ver. Y a partir de ese ruido me genera un pool de imágenes con el que yo alimento al discriminador. Este, como veis, tiene también, el que hemos hablado antes, tiene su función de pérdidas, de las imágenes de cómo de buenas o de malas o cómo ha sido capaz de engañar al discriminador, y con esa función de pérdidas realimentamos al generador, ¿vale? Dicho de otra manera, nosotros tenemos un generador que está generando imágenes, bien, y un discriminador que me está diciendo si esas imágenes son reales o no. Entonces, el discriminador está entrenando para ser mejor, el discriminador el mejor para identificar imágenes, ¿vale? Entonces, cuando ya es capaz de saber cuáles son los reales o no, ahí ya tenemos el mejor generador, porque el discriminador ya no es capaz de discernir. Entonces, lo que queremos es que sean lo mejor posible para que esas imágenes sean lo más parecidas a la realidad posible. Entonces, es como si compitieran el generador y el discriminador. El discriminador quiere pillarlo en todo y el generador se hace súper bueno para que esas imágenes parezcan reales. Al final, el nombre le viene a las GAM, la adversarial, por eso, porque juegan un poco como en contra, ¿no? Policía y falsificador. Entonces, lo que estamos consiguiendo es
crear imágenes mucho mejores, mucho más reales, o más parecidas a la realidad, ¿vale? Y también de más calidad. Al final, pues estos dos procesos tienen su propia función de pérdidas, entonces van aprendiendo de manera que el uno intenta engañar al otro. O sea, el concepto es así, está muy interesante. Entonces, esto es muy potente este modelo, yo creo que, pero claro, ¿qué sucede? Pues que si pensamos un poco en la ciberseguridad y estas cosas, pues es un poco preocupante porque al final pues hay que hacer mejores policías que delincuentes, ¿no? Porque es que si no va a ser un lío, porque claro, es que yo a mí a futuro sí que pienso, esto es personal, que cuando habrá muchas pruebas de una foto y demás que no se van a poder ser identificadas si son reales o no. Entonces, pues pueden ponernos en un problemón bastante importante. Sí, que dice Miguel, uno debe ser bueno engañando y el otro, claro, no dejarse engañar. O sea que esta tecnología es la que están utilizando muchas cajas negras estas que generan videos con la voz clonada, prácticamente no se sabe, no se puede ya ni distinguir qué es lo verdaderamente eh, Es fiable. que sí, sí, es que es un problema bastante gordo. O sea que todavía ahora, como es todo libre y de momento no hay reglas, pues nos hemos saltado toda la ética, pero claro, cuando ahora quieran poner ética ya llegan tarde, llegan años tarde. Entonces, es que va a ser muy complicado. Es que ahora te ponen al presidente hablando, como vimos, y ahora, bueno, aún detectas la boca, pero es que eso no lo vas a detectar en 6 meses. Entonces, claro, Y antes, pueden, antes salían los videos viscos, antes salían todos los personajes de los videos viscos, todos eran viscos. Ya lo mejoraron, sí, ya no salen viscos, sino que en la boca se les siente el detalle, claro. en la boca se nota, pero es que en cuanto siga entrenándose con la cantidad de imágenes que están utilizando todas nuestras, porque como decimos sí a todo, que yo soy la primera, pues todas las imágenes que están usando, todo lo que están usando, utilizando, es que va a ser brutal. Y pues eso, que va a haber un cambio de la humanidad con esto, ¿eh? No solo con los trabajos, que muchos trabajos van a desaparecer, sino el cambio de concepto. Por eso, porque qué es real y qué no. Bueno, y aquí algunas fotillos que son unos ejemplos de los cuadros de Monet o las cebras, cómo te pueden cambiar las cosas cambiando ciertos puntos, ¿no? Que al final dices, "Pf, que entonces que era una cebra o era un caballo. No sé. Hombre, yo supongo que eso si te lo miras te lo detectas, pero bueno, que te puede hacer cada una súper interesante. Que está muy bonito, pero también tiene su riesgo. Eso es brutal. Y ahora vamos a hablar un poco de los modelos de difusión. Que los modelos de difusión, que aquí hablamos de las GAN, que es un poco el concepto de los que más se utilizan, ¿vale? Porque habréis escuchado también los autoencoder. Pues vamos a ver un poquito. Es que he mirado los apuntes y tampoco había mucho, pero bueno. Entonces, esto para que lo sepáis. Aquí lo que vemos en la imagen es cuatro familias grandes de lo que son los modelos generativos y cómo modifican, ¿no? O cómo transforman esos datos reales en una representación, ¿no? O sea, unas imágenes, digo imágenes, pero que puede ser voz sintética o otro tipo de señales. Entonces, aquí vemos la GAN que tiene su discriminador y su generador. El generador, lo que hemos dicho es que toma el ruido aleatorio y genera una imagen. Y luego el discriminador intenta discriminar entre las reales y las falsas. Y nada, pues tiene un entrenamiento, sus pérdidas y va mirando si, en este caso era como si X es real, pues te da un 1 y si es falsa, te da 0. Y mientras tanto, pues el generador todo el rato intenta engañarle. Aquí, por lo que veo, en cuanto a imagen, pues como que las imágenes son más nítidas, pero bueno, no hay un encoder natural, no,
yo creo que según el problema, ¿vale? Vamos a ver los otros. El VAES, el autoencoder, Variational Autoencoder, que aquí lo que existe es el encoder, como que comprime, la imagen es una representación comprimida y el decoder es como que decodifica y va comparando para ver. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, para detectar anomalías. Entonces lo que se hace es, tú le pones imágenes o en imágenes o señales. Imaginaros, quiero detectar el perro del gato. Ya sé que siempre es el mismo ejemplo, pero bueno, es que me sirve tanto. Entonces, si quieres que sea capaz de distinguir, pues lo que haces es poner siempre gato, 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 todo gatos. Y luego cuando le pongas el perro es como una anomalía, entonces te detecta esa anomalía. Pero vamos, que estos se los cuento por encima, no estaban en el temario, estos no los he visto, pero bueno, pero los vemos. Y luego el Flow Based Models, que estos no usan ni autoencoders ni encoders, que lo que hacen es como una transformación, eh, como que invierten, hay una inversión, aquí como veis. Entonces, lo importante, pues que esta se supone que no pierde información y es como, para ver como una analogía, es como comprimir un zip sin pérdida y lo recuperas perfectamente. Entonces, pues funciona bastante bien y se está utilizando. Pero bueno, ya sabéis que, por ejemplo, hacer una inversión, pues es bastante costoso. Es que es todo lo que depende, o sea, nada es lo mejor. Lo digo muchas veces, pero yo es verdad, que depende del problema una solución. Si tienes muchos datos o tienes muchas cosas, pues según qué máquinas tengas para lanzarlo, pues aquí a lo mejor las restricciones matemáticas te obligan a no usarlo, ¿no? Y luego tenemos los modelos de difusión, que estos, bueno, lo que hacen es que esto lo voy a explicar después. Pero bueno, que son bastante buenos, que tienen muy buena calidad y es como un entrenamiento estable y esto los vamos a ver ahora, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos una manzana y le vamos a meter ruido, ¿vale? Entonces aquí ya no es mi imagen real porque tiene ruido. Entonces, con esta imagen, con ruido y la etiqueta, el tag de manzana, pues ahora le digo que me quite ese ruido. Hago ese proceso de quitar ese ruido. Luego lo mejoro y le meto más ruido. Y entreno el sistema con, o sea, como que vas entrenando con imágenes peores. Entonces al final hago que sea prácticamente todo ruido. Entonces aquí esto no estamos soltando cosas, ¿no? Pero el concepto es que lo haces tan inteligente que es capaz de detectarte eh, la manzana casi sin nada, porque lo vas entrenando con imágenes peores todavía, ¿no? Pero Y siempre con luego, todos datos etiquetados, siempre todo está etiquetado. sí, Eso es que no puede sí, sí, equivocarse. sí, sí, eso es. Es la etiqueta súper importante. O sea, con no supervisado, no, porque aquí tienes que decirle lo que es. Entonces, en este caso, si ya tengo la generación de imágenes con un prompt, ¿no? Pues quiero un plátano verde. Pues eso empieza así. Tengo ese input, un input aleatorio que hemos dicho y le digo, vale, quiero que me pinte el plátano verde con el prompt. Bien, te hace un este. Ya parece que se ve algo, ¿no? Ya se va transformando. Se transforma y llega al plátano verde, pero veis que ha partido del ruido aleatorio, ruido gaussiano, ruido. Vamos a verlo un poquito mejor aquí. A otra escala. Aquí lo que vemos son los Stable Diffusion, que es un modelo de difusión, que aquí ya veis que tenemos otras arquitecturas, Transformer y demás, ¿no? Aquí le metemos por un lado, hacemos un embedding a través del encoder y tenemos ese espacio latente que es donde se va transformando y se le van metiendo el ruido en las imágenes. Entonces,
cuando le metemos un prompt, lo que partimos es de un texto con una descripción, ¿no? Como antes, el plátano verde, ¿no? Y hacemos ese proceso a la inversa y es le quitamos el ruido. O sea, es hacia un lado y hacia el otro, ¿vale? Eh, ¿Por qué es tan importante? Antes de esto, de los modelos estos de difusión, los anteriores, antes del Stable Diffusion, los modelos de difusión operan directamente sobre los píxeles de la imagen, lo que requería pues mucha cantidad de cómputo, ¿no? A ver, vamos a ver, tienes, uy va, que me he ido, perdón. Tienes el autoencoder, la imagen, que le metías el autoencoder, el espacio ese latente, luego la difusión. En el espacio latente hacías este proceso y luego hacías el otro, en el espacio de difusión. Em, Luego decodificas y limpias la imagen. En lugar de hacer difusión sobre millones de píxeles, es que era cada píxel, ¿vale? Ahora lo hacen una representación comprimida, o sea, como que en el espacio latente se comprime la información, ¿vale? O sea, que no es sobre cada píxel. Lo que hace el stable es, lo hace como en comprimido, ¿no? Reduce mucho el coste computacional, o sea, que eso es como que es lo que tienen de bueno, ¿no? Entonces, ¿qué contribuciones? Al final, pues introducen los Latent Diffusion Models, que no sé si os sonará. Usa los autoencoder para comprimir las imágenes, que era lo que hemos dicho antes, los BAE, em, y aplica esa difusión en el espacio latente. Esto es un poco de lío, pero al final el concepto es que cómo yo recupero esa imagen, cómo la genero, qué clase de imágenes nuevas tengo y cómo de listo se me hace para detectarlo. Esto en función de lo que estéis utilizando, una cosa u otra. Os voy a poner otro ejemplo que yo he utilizado. Estamos tratando de detectar el, el polvo marciano. Vamos, en Marte hay un problema que tienen que están tratando de identificar están tratando de identificar el polvo que hay en Marte porque quieren saber cómo es el clima, bueno, cómo es el entorno y están estudiando eso. Entonces hay algo que no comprenden que es por qué hay tanto polvo en suspensión en Marte. Entonces a nosotros lo que nos piden es que detectemos los das débil. Un das débil es un remolino de polvo, pues que a veces surgen. Entonces tienen allí el rover y parte del rover tenemos allí eh, la optoelectrónica, bueno, hay diferentes sensores, entonces recogemos esa información y estamos tratando de saber cuándo hay un dash débil y cuándo no, ¿vale? Es el remolino. Pues por la presión, por en la imagen, en diferentes temperaturas, diferentes sensores. ¿Qué sucede? Que lo que utilizamos es un autoencoder y la idea es, porque daros cuenta de que esto para etiquetarlo lo etiqueta bueno, unas ciertas personas, con lo cual, pues seguramente muchas se las habrán pasado que no han visto que sí, en efecto, sí que hay. Entonces ahí ya jugamos con complicaciones, porque estamos hablando de las bases de datos es lo peor o lo más complicado que vais a hacer. Entonces aquí lo que hacemos es tratar de meterle mucha señal sin dash débil, por lo menos identificado. Entonces la otra parte es el que tiene que ser capaz de, ostras, cuando le entre algo que no es lo básico, que no es lo básico, me refiero a que no haya dash débil, pues que sea capaz de identificar cuando es un dash débil. Y esto es súper complicado, o sea que depende un poco del proceso, pues hay una solución. Luego, esto, si os gusta, sí que hay un par de artículos que explican esto. Creo que es que esto no me dio tiempo a verlo, pero creo que es Stable Diffusion for the Many o algo así. No lo sé. Vale. Bueno, al final vamos a ver esto un montón. Esto es como, esto es la figura del el corazón del Stable Diffusion, que vemos aquí cómo combina las tres ideas, ¿no? Del BAE, que es el BAE es el autoencoder.
el modelo de difusión y el transformer, que tiene un transformer que es de cross atención para entender el texto. O sea, se va a dedicar a entender el texto cuando alguien le escriba un prompt. ¿Vale? Vamos a recorrerla un poco de izquierda a derecha. Eh, tengo la imagen, que aquí el pixel space este. Y ahí lo que tengo es el autoencoder. La imagen se comprime en una representación más pequeña, ¿vale? Ay, perdón. Es que como yo lo muevo abajo, pues me creo que lo veis y no lo veis. Perdona, Víctor. ¿Vale? Entonces estamos aquí es donde metemos la imagen y decimos, vale, y está el autoencoder. Entonces, la imagen se comprime, ¿no? En una representación más pequeña, ¿vale? Que sería la Z. Tenéis la Z, tenemos el generador, el encoder y el decoder. Encoder, decoder, ¿vale? Bien, entonces ya nos venimos al espacio latente. Entonces, durante ese entrenamiento, lo que se va a hacer es meterle ruido gradualmente hasta convertirlo en ruido casi puro. Bien, entonces ya estamos aquí y lo que hace ahora es ir aprendiendo a eliminar ese ruido paso a paso, que es el de Noise Unit. Esto, ¿vale? O sea, hemos venido aquí metiéndole ruido y ahora le vamos a quitar el ruido, que al final este paso, el de Noise Unit, es un componente pues principal de la parte. Y luego tenemos el cross attention, que lo que hace es conecta el texto con la imagen, ¿vale? Permite que las palabras gato o perro o coche, yo qué sé, influyan en las partes correctas de la imagen, o sea que hace como la asociación de esta imagen es un coche, esta imagen es un perro, esta imagen es bien. Y luego tienes la... Uy, va, que me he ido yo a dónde me he ido. Y luego tienes la parte de generación, que aquí lo que hacemos es, empieza con ruido aleatorio, ¿dónde estamos? Aquí. La UNET, que es esta, lo que hace es elimina el ruido. A ver, va aprendiendo, le quitas tú lo metes, lo generas, le metes el ruido, se lo vas quitando, lo identificas como esto es un perro. Y luego lo que haces es, justo empiezas con el ruido aleatorio, el UNED elimina ese ruido en múltiples pasos, guiada por ese texto, y luego los obtienes el espacio, un este limpio. Entonces el decodificador convierte la señal en la imagen final. Voy a ver, vamos a verlo. Esto nos lo van a preguntar, porque esto no cae, creo. O sea, pero bueno, pero a mí me parece bastante interesante. O sea, cómo lo hace para aprender. Uy, ojalá, no sé qué es eso, pero bueno, esto nos va a caer, yo creo que no está, pero si os cae, pues sí, os van a preguntar conceptos, o sea que no os preocupéis, que esto vamos a repasar todo. Yo sé que estáis preocupados por el examen, pero yo voy a tratar de que estéis tranquilos y que lo hagáis súper bien, ¿vale? Entonces, la clave del Stable Diffusion es que no genera imágenes directamente en píxeles, ¿no? Primero trabaja en un espacio latente como comprimido y luego reconstruye la imagen. ¿Qué pasa? Que al final lo que tiene es que como no trabaja píxel a píxel, sino que comprime, lo que hace es reducir un montón el coste computacional. O sea que se trata de que al final coge la señal, es como si lo comprime, como comprimiera, como hacíamos como las convolucionales, pero de otra manera. Mira, eh, me decís, Dios quiera que no lo pregunte, que no lo pregunta. Es que el tema es un poco denso. A mí también me cuesta comprenderlo porque esto al final lo sacas de papers y hay veces que los artículos, pero que no os preocupéis, que yo lo que voy a hacer es, yo tengo un plan. Entonces voy a preparar los exámenes, lo que yo sé que puede caer
Hombre, estudiaros todo, no sea que la liemos, ¿sabes? Pero bueno, que voy a intentar que hacer un poco un repaso rápido, que nos quedan, tenemos tiempo, ¿vale? Es que esto yo no sé si está en el tema. Bueno, vamos a ver casos de uso, ¿vale? De estos. De todas formas, miraré a ver qué es lo que puede caer para que no tengáis problemas. Por un lado, aplicación un poco en la industria, ¿no? Por un lado, la generación de imágenes en entornos textiles. Habréis visto en las páginas web, cuando vais a comprar un vestido y cambiáis de color, ya no, la modelo ya no está ahí y se pone el vestido en distinto color, ¿no? Ya, pues eso, pues está bastante interesante porque se ahorran un montón de dinero y así con una modelo tienen para todo o para ese vestido. Entonces, esto pues está bastante bien porque hay como un esquema de la imagen y luego se va modificando lo que quieres. Entonces, luego hay también hay modelados para alta y baja resolución, que esto lo voy a poner aquí, que esto está muy guay también porque puedes jugar con texturas, con un montón de cosas, ¿no? Imaginaros esto en juegos y demás, o sea, es la bomba para hacer retoques fotográficos. Hombre, José, tampoco, también habrá gente que le quede bien, digo yo. A la modelo mejor, puede ser. Em, Luego, para el tema de juegos, como pues para cuando hacen el juego, pues aquí también es muy interesante porque pueden hacer este tipo de cosas y es la bomba. Para retoques fotográficos, por ejemplo, aquí tenéis, bueno, pues aquí le cambiamos un ojo, le parcheamos otro con ruido, tal, bueno, pero luego eso puedes tú cambiar el color de ojos, es que esto es una maravilla. Entonces, como os decía esto, que también se puede utilizar, es que pone imágenes como que es más fácil verlo, ¿no? Pero que se puede utilizar con otro tipo de datos sintéticos y demás. Y en Data Augmentation esto lo estuvimos hablando, que si recordáis con las convolucionales, tenemos el tema de aumentar los datos, que hay dos tipos. Tú puedes hacer Data Augmentation o datos sintéticos, no son lo mismo. ¿Por qué? Porque en el Data Augmentation tú coges una imagen real y la modificas un poco. Pues esto que estamos haciendo aquí, pues le modificas un poco el ojo, un poco no sé qué, vale. Pero el datos sintéticos es generar datos que no han existido, ¿no? Em, Generan cosas con nuevas situaciones que pueden ser plausibles, pero no son real. O sea, que dices, bueno, pues con ciertas características y con eso creas la señal o la imagen o lo que sea. Em, Claro, ¿qué problemillas hay con esto? Bueno, también otro ejemplo, espera, antes de llegar ahí. eh, Esto es un plegamiento de proteínas que es bastante interesante porque lo que estamos haciendo al final es, se están generando cosas que en realidad, en principio, no pueden ser reales, pero sí que se está estudiando la manera de ese plegamiento de proteínas para conseguir nuevas investigaciones, nuevos medicamentos, nuevas curas. Entonces sí que a lo mejor nos va a llevar a cosas pues que nosotros no hemos pensado. Lo que os decía es que esto sí genera una polémica porque, claro, al final, si hay gente que está entrenando como ahora entrena todo el mundo con lo que quiere porque no hay control, pues si la gente entrena con todo datos sintéticos o datos aumentados, más bien los sintéticos, ¿no? Al final eso no es real, entonces como que se puede perder el norte porque te pierdes un poco la población que tú le metes a la máquina, pues pierde un poco el que se puede hacer malamente. O sea, que tú le metas, vale, un 10% real y un 90% sintético. Es que como no, a ver, si lo vas a publicar, pues esto lo llevas a un artículo y te dicen, oye, tú no puedes hacer esto con todo datos sintéticos. Esto no es académico, o sea, no es correcto.
pero como tú lo puedes hacer en tu casa o el chat GPT y demás, pueden hacer lo que les dé la gana, pues no sabemos cómo entrenan muchas veces las cosas. Pero bueno, y también veíamos que hasta ahora puedes hacer tu propio Funko y puedes hacerlo. Esto nos da muchas cosas bonitas, pero como decíamos antes, pues también nos quita otras. O sea que hay que llevar mucho cuidado porque yo no sé hasta qué punto, como comentaba, no sé si era Miguel, a la hora de la voz. Es que cuando yo me acuerdo cuando estaba haciendo la tesis, que mi compañero se fue a trabajar ahí a California, él vivía aquí en España conmigo, bueno, conmigo en España, y le ofrecieron dinero y ahí lo que iba a hacer, iba a una startup que él se iba a encargar de recogiendo el pitch de la voz es la frecuencia fundamental de la voz, que se supone que no hay dos humanos que tengan el mismo pitch, o sea, es muy característico. Entonces se dedicaba a coger las voces y a copiar tu voz. O sea que esto ahora lo vemos que ya lo están haciendo, pero es que esto se trabajaba y era como algo alucinante hace tiempo. Y sin embargo, ahora ya lo tenemos aquí, que ni nuestra voz va a ser nuestra, ni nuestra imagen, y ni nada. O sea que, yo qué sé. Yo creo que al final vamos a dejar el ordenador y nos vamos a ir todos a la calle a volver a lo de antes. Porque diremos, si yo no sé si hablo con una persona, si estoy hablando con quién hablo. O sea, se va a perder un poco el norte. A ver, he ido un poco rápido porque, bueno. Más o menos el concepto era ese. Yo he visto los apuntes ahí un poquito más, poquito de GAN y luego sí que os explican un par de cosas que si veo que puedo entrar en el examen lo voy a reforzar otra vez y ya está. Pero es que me había dejado un tiempo. A ver, porque me preguntasteis, creo que era Jaime, es que no me acuerdo cómo se llama. Y lo tengo apuntado en el otro cuaderno, pero no lo tengo aquí. Me lo he dejado dentro. Me preguntasteis por... A ver que lo encuentre. Un segundo que os comparto. Ah, bueno, preguntarme lo que queráis y que me he ido yo directamente al otro lado para que me dé tiempo, que es que no os quiero quitar tiempo. De todas formas, todas las dudas que tengáis, si vais estudiando ya, que no sé si os va a dar tiempo, si podéis, porque bueno, habéis hecho la entrega ahora del TCM, a lo mejor ya estáis estudiando, no lo sé, pero si podéis estudiar, pues las dudas que tengáis, me las preguntáis. En la siguiente clase sí que os voy a poner cosas que puede ser interesante, pero luego también tenemos otra hora. O sea que quiero que nos dé tiempo, una hora entera y si puede ser otra media que saquemos de otra clase. Para las dudas, para ver un poco un resumen de lo más relevante y tal. Vale. Entonces, todas las dudas que tengáis, si ya estudiáis, si os da tiempo, que no lo sé, porque según me decís todos, un poco estáis hasta arriba, entonces pues igual nos da tiempo. Pues, ¿me veis la imagen? O sea, que he puesto otra presentación. Sí, profe, el fin de los Vale, Transformers. vale. Bueno, pues es que esto lo pidió un compañero vuestro que Ah, creo que Yair, José ¿Cómo Yair. te llamas? José Yair, no, Jaime no, José Yair. Ah, José, perdona, pues me confundí. Ah, pues era otra cosa. Ay, pues sí me Con he la liado. J. Así que me dijiste, ¿ves? No te dejo en visto. Yo no dejo en visto. A mí eso no me gusta, ¿sabes? O sea, Vale, vale, ¿ves? Tiene vale, que pues. haber otro cuaderno de reglas de escribir en WhatsApp. Y es eso, en visto no se deja la gente. Pues yo te contesto cuando puedo. Te Vale, profe, contesto. gracias. Pues era un artículo que él encontró, no sé cómo era, y era un poco, va a hablar de esto. Estas transparencias las he hecho con la IA porque no me ha dado a tiempo a hacerlas. Entonces las hice con ella y luego me he estudiado lo que tengo que ir, de qué va cada cosa, pero esto está todo relacionado con el artículo, ¿vale? Entonces, aquí lo que se plantea es que es el fin de los Transformers, que luego la conclusión es que como el fin no, ¿vale? Entonces es como
que aquí lo que hacen es un estudio del rendimiento de distintos de los transformes, de distintas opciones y de distintas de estas arquitecturas, cómo funcionan, estudio de rendimiento y demás. Entonces, lo que recordábamos un poco es que imágenes más bonitas hace esto, ¿verdad? Dice, los transformers pues son la arquitectura que hemos visto que ha dominado el tema del NPL, procesamiento del El lenguaje lenguaje natural. natural. Entonces, esto es como que la base de los LLMs, ¿no? ¿Qué tiene de bueno, qué es de alucinante o de guay el Transformers? Lo que hablamos de la autoatención, ¿no? Eh, entonces, este mecanismo lo que hace es proyectar los datos en consultas, las queries. Luego tenemos las claves, las keys y los valores, permitiendo a calcular ciertas interacciones directas entre los textos. Es decir, ¿os acordáis de los tokens que hablamos? Ah, bueno, mira, si está aquí la fórmula bonita, pues ya está. Entonces, ¿cuál se supone que es la limitación de los transformers? Pues en la complejidad que tiene cuadrática, si ves la raíz cuadrada, eh, hay un problema que al calcular la matriz de atención hay un costo computacional y una latencia, entonces el problema que viene es que ahí necesita mucho tiempo, mucha memoria. Entonces, un poco el cuello de botella que viene a decir esto es eso, que necesita mucho tiempo y memoria. Entonces, el coste computacional es muy alto y la latencia aumenta un montón. Entonces, en cuanto tú aumentas el texto, cuando hay mucho más texto, pues se genera este cuello de botella que han dibujado así. ¿Vale? Entonces, pues bueno, el cuello de los transformers han dominado todas esas tareas de procesamiento. Sin embargo, em, su mecanismo fundamental, la atención, que es lo que hablamos de, pues sufre una complejidad. Entonces, esto significa que al aumentar el tamaño del texto, aumenta el tiempo y aumenta esto. Entonces, aquí es donde se quiere buscar otra opción. Y es donde se trata de mejorar esto. Y aquí hay unas clases no sé por qué he hecho esa traducción de lo de herida, ¿vale? Pero bueno. Hay ciertas mejoras que podemos hacer, ¿no? A la atención y demás. Antes de sustituir esa arquitectura, pues, ¿cómo podemos acelerar ese problema del cuadrático, ¿no? De su límite matemático cuadrático. Pues tienes reducción de caché. Bueno, Flash Attention, que lo tengo aquí, que lo que hace es aprovechar la arquitectura, o sea, aprovecha la jerarquía, ¿no? de las GPUs y así acelera la, mm, la atención y reduciendo memoria, o sea, un poco haciendo una reestructuración. Esa es una acción que plantea. El Page Attention lo que hace es dividir en partes, en páginas para hacer una inferencia más rápida. O sea, estas son unas opciones que se pueden buscar para ver si mejora eso. Y luego tenemos la gestión de caché, que bueno, pues técnicas como multi-query attention o group query attention, que reducen esa necesidad porque comparten la memoria al meter las matrices. Entonces, bueno, pues esas son algunas cosas que propone, ¿vale? Eso lo que hace es, vale, como que el cuello botella va a llegar más tarde, te dan un poco de chance, pero no hace que esa frontera que hablamos del cuadrático está ahí. Y el cuello botella llegará, lo que pasa es que te da como más opción. Esto es lo que estudia este artículo, ¿vale? Entonces, aquí habla de los 4 retardadores fundamentales que los vamos a ir viendo ahora, poco a poco.
primero os voy a poner el retardador. Hay varios, el retardador 1. Entonces, hay unos variantes. Esto se trata de mejorar, ¿vale? Entonces, para romper este límite cuadrático, pues han surgido la atención aproximada, bueno, la atracción dispersa, el esparse, que en lugar de que cada palabra atienda a todas las demás, restringe en plan el enfoque a una ventana cercana de palabras. O sea, que solo va a estudiar, mirarlo en la imagen, qué curiosa, pues las que tiene alrededor. Entonces, no estudia todo, sino estudia unas pocas. Y luego tienes la atención aproximada que usa atajos matemáticos. Por ejemplo, las funciones kernel que os acordáis que utilizábamos en las convoluciones y demás, pues bueno, lo que hace es utilizar funciones kernel o factorizaciones. Esto se trata de a ver si puede minimizar, ¿ves? Aquí está el cuadrado, cuadrática, y la pone lineal. Bueno, pues estos son variantes que utiliza como el retardador 1, que hemos visto que había 4. Ellos evalúan 4. Luego, el retorno de las RNN. Bueno, ¿os acordáis? Las RNN procesan secuencias manteniendo, por un lado, el estado de memoria fijo que se va actualizando, el estado de la memoria. ¿Os acordáis de la memoria que tenía, las celdas y demás? Vale. Entonces, lo que se trata es que la presentación, eh, como que, a ver si me acuerdo de esto. Vale, 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 vale. Es que estas lo que tenían es que teníamos el STM. Ah, vale, es que no es el STM. Bien, aquí hay unas evoluciones modernas, bueno, las últimas que están sacando de esto de RNN, pues ahora ya tenemos la X, bueno, aquí no las tengo puestas, pero bueno, la XLSTM, Lighting Attention, RW, no sé qué. Estos modelos logran ser son competitivos junto con los Transformers. Pero, ¿qué pasa? Que consumen mucho menos memoria. O sea, una combinación y echar mano de estas redes para hacer que eso, aquí lo que hace es del tiempo lineal con una memoria constante. O sea que aquí ya te echan mano de la memoria para no tener tanto problema del cuello de botella que hemos dicho por el tiempo y la latencia y el coste computacional que tienen los transformers. Entonces, otra opción que estudian este artículo es modelos de espacio de estados SSM, que estos se supone, bueno, están inspirados en la teoría de control de sistemas y se habla de los SSMs, parece que es algo prometedor, que ofrecen como una inferencia rápida, lineal, y, y como que el entrenamiento es muy paralelizable, ¿vale? Entonces, mediante el uso de, de convoluciones. Y aquí se habla del Mamba y Mamba 2, eso sí que lo he leído bastantes veces, o sea que os sonará y que son modelos selectivos que lo que hacen es filtrar qué información se guarda y cuál no. Lo del Mamba y el Samba también lo he escuchado. Y ese es el retardador 3. Y ahora, ¿a mí me falta el siguiente retardador o qué pasa? Pues no lo sé. Pues no sé qué. Aquí, bueno, pues la falla fatal subcuadrática, dice. Bueno, a diferencia de la atención clásica, que observa directamente todos los toques, los modelos subcuadráticos deben cumplir un modelo infinito en un estado de... Pero bueno, que esto es un poco que viene a decir lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay arquitecturas híbridas. ¿Qué pasa? Que todo tiene sus pros y sus contras, y lo que se ha dicho es, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a combinar. Entonces hay híbridos a raya, el strip este, que
que lo que hacen es que esto es para los SSMs que hemos estado viendo, ¿vale? Que alternan una capa de atención con un SSM o la RNN. ¿Para qué? Para que tarde menos, ¿vale? Y luego tiene esta otra opción en paralelo, que lo que hacen es pues distintas arquitecturas en paralelo dentro del mismo bloque y combinan sus resultados. Pues este yo supongo que será el cuarto, no lo sé. Y bueno, ya esto es un poco que él saca datos de, bien, la arquitectura, el tiempo, aquí es un poco para que veáis cuánto tarda, esto es todo cuadrático, esto no. Al final yo la conclusión un poco que he sacado es que hay formas de mejorar, pero no sé yo si en su cuadrático se va a cargar al Transformer, no lo sabemos. Y luego aquí también venía un poco la deciros que depende, lo que hablamos siempre, si vuestro sistema está delimitado y tiene poca memoria y no tienes muchas GPUs, pues bueno, tienes que buscar otras opciones. Entonces, aquí tenéis distintos subcuadráticos, o distintos modelos, que era lo que hablaba del Samba y Llama y demás. Y te dice que, bueno, según para modelos menores a 2 billones de parámetros, el Samba y el RWKVT 7 pues es bastante mejor. Y luego aquí en esta parte pues tenemos que cuando quieres más de 100 billones de parámetros, pues la atención completa, que es el transformer de siempre, pues no tiene rival. Entonces, yo creo que es una opción buena, pero que todo hay que estudiarlo, ¿no? Y es un poco eso lo que yo he visto. Luego aquí hablan un poco de qué manera los límites de la atención y los límites subcuadráticos, cómo se puede hacer para escalar los parámetros sin, sin romper al final esas leyes. O sea, al final, como tú tienes que es cuadrático, pues tienes que buscarte la manera. Al final es bastante complicado eludir eso. Y luego, como un poco la conclusión, eh, lo que yo veo, o sea, si aquí vamos a estudiar esto, la eficiencia computacional y tal, es que, bueno, pues sí que los híbridos van a intentar mejorar esto, eh, que los modelos de atención pura van a seguir siendo de momento, porque esto va tan rápido que yo qué sé, la opción por defecto, ¿no? Para esos modelos frontera, los LLMs más grandes, y en el futuro previsible, no sé qué estoy escuchando, y en el futuro, pues ya que su capacidad de retención pues va aumentando. Entonces, sin embargo, el tema del híbrido y su cuadrática pues está ganando bastante batalla en sistemas como por ejemplo en móviles y demás, y en sitios donde esté el hardware limitado. En lo que hablamos de LEDs models, no sé si os acordáis que eso era para cuando el sistema estaba, cada sistema auto tenía todas sus cosas sin tener que conectarse y demás. Bueno, para estas cosas y tamaño medio y tal, pues parece que ser que esta solución que hablaba José Jair, pues es bastante interesante. Y bueno, pues aquí al final, sí, un poco haciendo un poco el recorrido así, al final las diferencias fundamentales entre los Transformers y perdón, arquitecturas subcuadráticas es un poco en cómo maneja la memoria y el rendimiento. O sea, que al final eso, pues si va más rápido, pues en menos tiempo, si es mejor rendimiento, ¿no? Entonces, los Transformers pues tienen el historial completo de la secuencia y que van utilizando la caché y demás para dar unas conexiones directas. Pero claro, la alternativa subcuadrática, que son los SSMs que hemos estado hablando que combina con las redes,
mm, recurrentes, perdón, lo que hace es comprimir esa información. Entonces ya no tendrá toda esa información, pero claro, va a ser más eficiente, pero no es completa. Esto es como muchos métodos de cross-validation. Si lo testeas todo lo bruto, pues vas a llegar a la mejor solución, pero claro, tardas mucho más y a lo mejor te puedes quedar en una solución un poco menos intermedia, ¿no? Entonces, pues esa eficiencia de memoria y latencia, pues va a ser mejor en los subcuadráticos, porque las inferencias son mucho más rápidas y mucho más ligeras, entonces no tiene ese coste computacional ni tiene esos problemas. ¿Qué pasa? Pues ahí hay que mirar la historia de recuperar los datos, porque claro, estaban comprimidos. Entonces, pues también eso, pues también tiene su coste y luego, pues, cómo sean de buenos, ¿no? Al final, pues bueno, mm, que todo tiene sus pros y sus contras, pero para ciertas cosas cada uno es mejor que otros. Y ya está. De esto me lo he estudiado, yo no tenía ni idea, o sea que he hecho lo que he podido. Espero que os haya gustado. Y si tenéis alguna duda, pues de lo que he estudiado sé, pero ya de esto, pues no sabía, no estaba mucho más. Gloria aquí ha estado dando sus explicaciones, muy bien. Próximo viernes es el última clase. No, yo tengo dos clases, espérate. ¿Cómo que última clase? No puede ser. Espera. Uy, vamos a ver. Bueno, voy a hacer una cosa. Mm, A ver, vamos a ver. Bueno, si queréis hablar, hablar, ¿eh? Que yo sois libres. Pero quiero mirar eso de que es la última clase porque no me está gustando. Mm, Sí, profe, sí. Contigo el 2 Pero de ¿cómo va? julio, el 2 de julio ay, el 2 de julio también con Víctor, ya, no hay más clases. Pero sí, pero que no puede ser. Digo no puede ser porque encima comprimí la clase de redes en una, o sea que es que, a ver, espera un momento porque me tiene que dar tiempo. Bueno, mira, que el viernes 3 de julio será la última semana. Ay, no, si no quiero venir aquí. A ver, a ver, yo me vengo aquí y digo 29, que es la semana que viene, ¿no? O sea, tengo 2 semanas. Por favor, confirmadme esto. No, ¿Estáis profe, en viendo nuestro mi pantalla? Ah, ¿no? calendario aparece nomás una clase contigo y la otra con el profesor Víctor. Pero a mí me sale que tengo yo esto lo tengo que ver, una la semana que viene y otra la semana siguiente. ¿No veis esto aquí, no? Sí, pero nosotros no Bueno, tenemos asignación del 29 de junio. 29 no tenemos asignado en nuestro calendario, a no ser que la coloquen a última hora. pero la semana que viene, o sea, solo nos queda la semana que viene, ¿me decís? Sí, tenemos acá para la próxima semana, 2 de julio, a las 10 de la Sí, mañana, pero contigo. porque no, a las 10 de la mañana, que no Bueno, son mis bueno, 10, ¿no? nosotros, Ah, hora vale, colombiana. vale. Y la siguiente con el profesor Víctor, sí, pero Digo, a ver si no contigo voy a estar. 25. Vale, entonces tenemos el 2 de julio, pero claro, yo necesito otra. O sea, yo había contado con otra. Esperemos a ver con la mentora si es que nos asigna para ese 29 de, o sea, para esta A semana, ver, que a lo mejor 29 de le julio. voy a Uy, escribir porque yo, en sí, teoría, a mí me quedan 2 clases. Que como habéis visto, aquí estáis viendo que la de hoy le hemos dado. O sea, está todo el temario. Pero yo quería, si tenemos dos, mejor que una, pues una para hacerme preparar un poco lo que el esquema y darle una vuelta un poco a todo, y así os sirve de estudiar un poco, y luego otra de dudas. Esa era mi idea. Sí, yo creo que debe ser así. Pero, Partiendo desde el semestre pasado, las clases siempre tenemos visibilidad una semana más allá, no 2 semanas más allá. bueno, que Entonces nos es muy hayan llegado probable porque, vale, es que que como tengamos las una van clase en 2 semanas. programando.
Vale, sí, eso sí, que las van programando de semana a semana. Eso sí, o 2 semanas antes como mucho. O sea que yo espero que la programen para el siguiente, sí, porque... Profe, pero de Vale, todas vale, vale. formas, si se puede programar una clase adicional la próxima semana, genial. O sea, pues por mi parte, yo pienso que todo lo que sea para preparación, para repasar y para dejar todos los temas como bien sentados, me parece genial, profe. Así que, no sé, si este lunes usted irá, profe, Sí, yo pensaría que podríamos hacer el esfuerzo y los que no pudiéramos estar también, pues veríamos ¿Qué, la grabación, qué día, pero sirve. vale, qué día tenéis el examen? ¿Lo sabéis ya? A partir del 10 de julio, creo. El 10 de julio. Sí, Mm. hasta el Sí. 13, 14, Y algo a lo así. mejor os parecería mejor que nos pusieran la clase, hombre, tendría que ser a primero, o sea, tenemos la del día 2, que nos pongan la siguiente a primeros de la semana, que tengáis tiempo para estudiar, ¿no? ¿O qué? Pues yo Es que propongo, como pone del si se 6 al puede, 10, este lunes, este lunes en Colombia es festivo. No sé si de pronto este lunes algunos o sea, el estén de 6 no, acuerdo. pero estoy hablando de la siguiente, Ah, la siguiente semana. del día 6. Ah, sí. A ver, me dice José Enrique, la última semana antes de los exámenes siempre no hay clases. Pues entonces, ¿por qué me ponen si es, semana de repaso a mí del 6 al 10 de julio? Lo pone aquí, lo veis, ¿no? Pero porque pronto es para nosotros, los estudiantes. O sea, ya no hay clases académicas, pero sí para nosotros ya es una semana libre para estudiar, pienso yo, ¿no? Tal vez lo programaron Ah, así. vale, vale. Vale, pues entonces tengo que escribir yo a esta chica porque, a ver, la clase que yo tenía para la siguiente, pero bueno, es que es un poco, a ver si lo podéis ver, pero la que me interesa sobre todo es un poco de exámenes, de repaso pero individual, ya que cada uno en su casa. Pues yo se me pensaba que era la clase de examen para estar con vosotros. Pues menos mal que si hago las redes recurrentes no me da tiempo. Claro, es que ellos cuentan como que ya tuvimos la clase de examen cuando hicimos lo del examen, ¿os acordáis? Sí, Entonces igual era un sí, poco de eso. en las clases que ya hemos tenido, por lo menos nos dan una clase, nos han dado por lo general como dos repasitos. Uno como la que tú tuviste y al final nos dan también una sesión a veces hasta de 2 horas. Por ejemplo, en aprendizaje supervisado, una semana antes creo nos dieron una clase de casi 2 horas de repaso y preguntas y todo. O sea, fue una clase de verdad muy nutritiva para previo al examen. Claro, Sí. Pues profe, no, tú nos dices, vale, si sacas o tiempo, tú nos sea dices y que nosotros, yo pienso que ninguno estaría en desacuerdo que fuera una clase adicional a la que tenemos el 2 para repaso o hasta 2, no importa, contar de que nos sí, preparemos mejor, fabuloso. sí, vale, vale. Es que aquí sí que tengo cositas interesantes que tengo que ver el bagging, el boosting, estas cosillas que os quería contar y luego hacer el resumen. Entonces voy a preguntar a ver si me pueden poner otra hora, ¿vale? Sí, o hasta Porque yo 2. contaba con otra hora, es que no sé, no sé, no sé. Y como me pone a mí semana tal, semana de repaso, pues yo entendía que era de repaso con nosotros, o sea, de repaso de lo que hemos hecho todo el tiempo, no sé. Pero bueno, yo voy a escribir ahora. Y si se puede, pues que os pongan. Sí, 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 era mi idea, dar un poco eso. No, oigo, ¿alguien está hablando? No, yo, qué pena, profe. Vale, pues voy a preguntarlo porque a mí no me importa daros otra clase y es que lo que quiero es un poco que, como sacar un poco lo más relevante de los temas, hacer un poco de resumen y echar un ojo más o menos para que tengamos los conceptos claros y las dudas que tengáis. Sí, Pero perfecto, profe, te es que agradecemos. yo he dado fijaros, la de redes
La de redes son 2 semanas. Neuronal es la de, joder, siempre lo digo mal, las recurrentes. Y yo lo hice en una. Con lo cual digo, si es que me sobra una hora, o sea que dije fenomenal, porque tampoco merecen 2 horas eso. Para lo que luego van a preguntar, digo, bueno, no pasa nada porque así lo utilizamos para eso. Entonces no comprendo cómo. Bueno, yo voy a preguntar ahora. Ahora mismo voy a escribir a ver qué me dicen, porque yo entendía que había otras. Es que tiene que haber otra, pero ya si me decís que, que esa semana del examen no hay, pues bueno, yo voy a preguntar y que me la pongan, si no, que me pongan 2 horas la semana que viene. ¿Os parece? Uy, genial, profe. Sí, Sí, profe, de acuerdo, totalmente. Vale, sí. vale, voy a dejar de grabar.